Entonces les decía que vamos a meternos ya más de lleno a revisar los temas que hacen al control estadístico de calidad. Y para eso vamos a compartir y repasar algunas ideas o algunos conceptos que se vinculan con esto. ¿Mm? Es la segunda hoja del Excel que presentamos el otro día. ¿Mm? La primera hoja fue esta, ¿no? Lo que llamamos aquí sesgos, y ahora vamos a gráficos de control. En primer lugar, recordemos algunos conceptos estadísticos, porque es imprescindible para entender esto, repasar algunos de estos conceptos estadísticos. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que es la media, la mediana y la moda. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué es? A veces me confundo con la media y la mediana, pero la media es el promedio. ¿Sí? La mediana no me acuerdo bien cómo era, digamos, ¿cómo se llama? La justificación. No me acuerdo bien cómo era, pero tengo una idea. Ujú. Bueno, eh, bueno, dale, vamos a repasarlo. Deberíamos tenerlo presente, ¿no? Acá vamos a usar estos valores, ¿no? Eh, tenemos 19 casos, ¿sí? Y las observaciones sobre cada uno de ellos, acá los hemos ordenado de 1 a 19, ¿sí? Nos arrojan estos valores, ¿sí? Experimentos, pruebas, mediciones, lo que fuere, ¿no? O sea, consideremos, no interesa lo que es, sino cómo lo vamos a medir, ¿sí? Es una distribución aleatoria que ahora le vamos a ir dando forma, ¿sí? Entonces, 8 8 10 9 10 7 6 4 6 9 7 6 3 5 9 8 8 6. Bueno, nos dicen de toda esta distribución, son 19 casos, tratemos de encontrar valores, ¿no? Valores estadísticos. Media, mediana, moda, después hacemos desviación estándar, pero arrancamos con media, mediana y moda. Vamos a asumir que esto es una medición en la cual nosotros la hemos encontrado, ¿sí? En una distribución de la performance o el rendimiento de un proceso o cualquier medida que nosotros queramos someter a control estadístico y monitorearla en base a ese control estadístico. Bueno, entonces dijimos, la media es el promedio, ¿sí? Es el promedio aritmético de todos estos valores. Mm, ¿Dónde está la media? Sería Acá está 721. media, 7, acá está media. ¿Ven? ¿Sí? Bueno, acá hemos usado una función de Excel para calcularlo, pero lo que se ha hecho aquí, esta función de Excel, que es el promedio, se sumaron todos los valores y se dividió por 19 para hallar el promedio. ¿Mm? Entonces esa es la media. Después nos dicen calcular la mediana, ¿sí? La mediana, ¿sí? Es el valor eh, que queda, que ubicamos justo en la mitad, ordenando la distribución de frecuencia de mayor a menor, o de menor a mayor en este caso. ¿Ven? Entonces, estos mismos Sería, valores, sería la,
sería el punto medio entre el límite superior y el límite inferior, ¿no? Algo así. Bueno, entre el valor superior, que sería el máximo, y el mínimo, que sería el inferior. ¿Eh? Cuidado con No, lo pero del límite la porque mediana puede es haber alguna connotación ahí de cómo usamos el término límite, que ahora vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Pero la media, si ordenás del mínimo al máximo, perdón, la mediana te cae en la mitad, entre el mínimo y el máximo, ¿sí? Acá vemos cuál es el valor mínimo en esta distribución, 3, ¿no? Y el valor máximo es 10, que hay dos veces 10. ¿Ven? Aquí está ordenado. Esta columna, ¿sí? Presenta aquí los mismos valores de acá, pero ordenados de menor a mayor, ¿sí? Entonces, la mediana va a ser aquel valor donde la mitad de los elementos que componen la distribución queda de un lado y la otra mitad queda del otro. Por eso, si ustedes cuentan de acá hasta acá, ¿sí? Hay, de acá hasta acá hay 9, ¿sí? De acá hasta acá hay otros 9 y este 8 quedó ahí en el medio. ¿Mm? Entonces, la mediana de esta distribución es el valor 8. ¿Mm? Y la moda, ven, perdón, y digo mediana. Después ustedes pueden definir aquí cuartiles, ¿no? Que sería dividir la distribución en cuatro partes, o deciles, que es dividir esa distribución ordenando los valores en 10 partes. Esto se usa bastante para mostrar resultados en estadística, en muchas aplicaciones, entre ellas el ingreso de la población, ¿no? Que te hablan del decil más alto, el decil más bajo, qué ingreso tiene. ¿Ven? En temas sociológicos también aplica cuestiones de estadística, no solo en la economía, no solo en el management, no solo en calidad, en muchas otras cuestiones científicas y técnicas usamos estadística. Bueno, entonces, valor mediana. Si lo divido en cuartos, son cuartiles. Si lo divido en 10, son deciles. Pero la lógica es esta misma. Ordenarlos y ver cuál es el valor que está en la mitad. Y moda es aquel valor que se da con mayor frecuencia, ¿sí? O sea, cuántos casos hay de cada uno de los valores. Entonces, por ejemplo, de 3 hay uno solo, porque acá van a encontrar un solo 3. De 4 hay uno solo, de 5 hay uno solo, de 6 hay 4 valores, de 7 hay 2, de 8 hay 5, de 9 hay 3, de 10 hay 2. Entonces puse la distribución de frecuencia aquí, ven, suman 19 todos ellos, para ver cuál es el que se presenta más veces. Y el que se presenta más veces es 6. En consecuencia, el valor de la moda es 6. No, perdón, 8, 5, acá está 8. El valor de la moda, disculpen, le dije mal, 6 no es 6, es 8 que se presenta 5 veces. ¿Mm? Entonces vean ustedes cómo eh, en esta distribución que hemos presentado aquí, tenemos valores distintos para la media es 7,21, para la mediana, que es 8, y bueno, y la moda concuerda con la mediana, pero podría no concordar, es también 8. Una, a ver si esta la recuerdan. Un ejemplo muy, muy conocido de distribución donde la media es igual a la mediana, es igual a la moda. Los tres, las tres medidas estadísticas coinciden. Hay una distribución muy famosa donde se verifica este fenómeno. ¿Es la normal? O Exacto, la distribución normal, exactamente. O también conocida con el nombre del que la descubrió, que fue para arriesgar. un matemático. Snedeker, ¿Eh? no. Snedeker
o algo así, no. No, Esa es la F, ¿no? esa es otra, sí, sí. Esta es más simple. Ujú. No, no me acuerdo, no me La acuerdo. campana de De Gauss, Gauss, ahí está. Campana de Gauss, ¿sí? La distribución de normal o distribución de Gauss es una distribución enormemente utilizada, pero no porque haya simpatías para con Gauss, sino porque es una distribución que refleja una enorme cantidad de fenómenos naturales, sociales, eh, económicos, que muestran distribuciones así con el formato de la campana de Gauss. ¿Mm? Nosotros utilizamos las distribuciones en la medida que las distribuciones se parecen a la realidad que queremos medir o sobre la cual queremos operar. Si no, no, son como modelos, si no, no. Si el modelo no representa la realidad, nunca es exacto, pero lo más cerca posible de la realidad no nos sirve, ¿sí? Bueno, no todos los fenómenos los podemos operar y ver con la distribución de Gauss, pero una buena cantidad de ellos sí. Entonces, la distribución de Gauss es muy importante y se la utiliza mucho. ¿Mm? Bueno, nosotros entonces tenemos ya eh, conformado esto. Bueno, acá en el Excel ven que están calculados los cuartiles, ¿no? Sí, este es el mínimo eh, en 4 cuartiles y este es el máximo. ¿Mm? Calculados con funciones del Excel sobre esto, ¿no? Sobre esta distribución. Entonces, vamos a ver, ven, esto está, después ustedes, esto lo tienen ya, así que ustedes ya lo pueden ver y pueden cambiarlo, modificarlo, como quieran. Entonces hemos calculado estos tres valores. Vamos a ver otro concepto muy importante para entender lo que pasa con las distribuciones y es el de desviaciones. Desviación estándar, por ejemplo. ¿Qué recuerdan de esto, de desviación estándar? ¿Qué busca medir la desviación estándar? lo que se movió, va, lo que varió tanto para arriba como para abajo. O sea, Bueno, es muy simple. sí. O sea, una, una, una función, ¿sí? Puede tener el valor, eh, incluso una distribución normal, ¿no? Puede tener la misma media, eh, pero no es lo mismo que esté todo muy disperso, entonces va a estar aplanada, o que esté todo muy concentrado, entonces va a estar más empinada. La desviación marca la distancia que hay desde cada uno de los valores al valor medio. ¿Eh? Acá lo hemos calculado con el Excel, ¿no? Esta es la función desviación estándar de la población, o sea, tomando en cuenta que esta es toda la población. Este da un poquito más, es tomando en cuenta que esto no es la población, sino es una muestra, y da un poquito más. Ahora vamos a explicar por qué da un poquito más. ¿Eh? Eh, pero pensemos en esto de la comprobación, ¿no? O sea, a ver si lo podemos llegar a comprobar. Lo que nosotros estamos diciendo es que la desviación nos indica la distancia que hay, la diferencia que hay entre cada uno de los valores de la distribución y el valor medio, ¿no? Bueno, acá la formulita es un poquito más compleja, pero ahora lo explico.
creo que dijimos algo el otro día. ¿Qué sucede cuando medimos estas diferencias con respecto a un valor medio? Que algunos están, la distancia es menos de ceros, es el número negativo, y otro es el número positivo, de acuerdo a qué lado con respecto al valor medio se ponga. Si concuerdan, si concuerdan con el valor medio es cero, no hay diferencia. Pero según de qué lado te pones, va a dar la diferencia con signo negativo o con signo positivo. Si el valor medio es 10 y vos estás en 9, tenés 1 para llegar a 10. Si estás en 11, te sobra 1, ¿sí? Vos podrías compensar uno con otro y parecería que no hay dispersión, ¿sí? Si sumás y restás las dos diferencias, porque tienen signo contrario y se anulan entre sí. Pero esto no sería una buena representación de la realidad porque realmente hay dispersión, ¿sí? Los valores no concuerdan, lo que pasa es que algunos están de un lado y otros están del otro. Entonces, el recurso matemático que se utiliza para estos casos es elevar al cuadrado, ¿no? ¿Por qué se hace la elevación al cuadrado? Perdón, Porque ¿del desvío o de la varianza? no, de la diferencia, todavía no calculamos varianza ni dispersión. Eh, en realidad estamos calculando la varianza. Pero ¿por qué elevamos al cuadrado? ¿A la varianza? Las diferencias. Ven acá en esta fórmula, acá he puesto potencia de B4, ¿sí? B4 es este, respecto de la media, ¿no? La diferencia, y como esto es potencia, bueno, acá en la función el 2 es elevar al cuadrado, potencia 2. ¿Por qué estaremos elevando al cuadrado? Para sacar tanto la diferencia, o sea, para calcular el desvío. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué hace falta elevar al cuadrado? Hay una regla algebraica muy simple que explica esto. Elevar al cuadrado es igual a multiplicar un término por sí mismo, ¿no? Consigo mismo. Mm. 2 al cuadrado es 2 por 2. Ahora, si yo multiplico, por ejemplo, menos 2 por menos 2, ¿qué es lo que pasa? Sacas que el modo, digamos, la distancia, tanto negativa como positiva, que puede llegar a dar. Claro, pero algebraicamente, ¿qué es lo que ocurre cuando multiplico un número negativo por otro número negativo? Queda en positivo. Claro, queda en positivo, ¿ven? Entonces, este es un recurso para justamente corregir el problema de los signos, ¿no? Que una diferencia negativa compensaría otra positiva. Ahora, si todo lo multiplico por sí mismo, los negativos serán menos por menos más, y todas las diferencias van a quedar con signo positivo. ¿Ven? Pero están elevadas al cuadrado, ¿no? Entonces hay que seguir haciendo algunas cositas más. Bueno, entonces, ¿cómo podemos llegar a seguir? Tenemos las diferencias elevadas al cuadrado y todos estos cálculos. ¿Ven? Los valores que están acá son elevando al cuadrado la diferencia de cada uno de estos valores con respecto al valor medio. Bueno, yo puedo decir, sumemos todas estas diferencias elevadas al cuadrado, ¿sí? Acá está toda la suma. ¿Sí? Son 19 diferencias, ¿sí? Y
Ahora hacemos P4, ¿sí? Dividido 67,15 dividido 19 menos 1. Bueno, ahí lo que pongo en el denominador es 19, ¿sí? Estos valores representan la población. 19 menos 1 si esto es una muestra. ¿eh? El cálculo de acá de la varianza va a cambiar si esto es una muestra o la población. Para la población no se resta 1 al n, se toma el n directamente. Si es una muestra, se le resta 1. ¿Mm? Entonces, así encuentro la varianza. ¿Ven? Estoy sumando las diferencias elevadas al cuadrado y dividiéndolas por la cantidad de casos que hay. Y después lo que hago es sacar la raíz. ¿Ven? Este valor saco la raíz. Porque así calculo la dispersión. Tengo que sacarle el efecto que provoca que haya elevado antes todos los valores al cuadrado. Entonces así voy a calcular, ¿ven? 1,93,15, calculado paso a paso, me concuerda con esto, ¿no? Desviación estándar de esta distribución, considerando que esta distribución es una muestra y no el total de la población. Nosotros en general vamos a trabajar con muestras porque no hacemos eh, estimaciones sobre el total de la población, sino por muestras. Pero en definitiva la diferencia es ahí en el denominador un 1 que está, uno más, un 1 menos. Si las muestras son muy grandes, esto pierde entidad, ¿no? Tiene poca significación. Restar 1, una cifra muy grande, impacta poco que restar 1 a 4. ¿Ven? Entonces así hemos calculado la desviación estándar de esta distribución de frecuencia. Acá está considerada esa desviación si se la toma como población. Ven, da un poquito más porque el número sobre el que divido es más chico, porque fue 19 menos 1. Sí. Bueno, esto entonces es la desviación. ¿Ven? Digamos algunas cosas más. La distribución normal tiene la propiedad que la media, la mediana y la moda valen lo mismo. ¿eh? Valen lo mismo. ¿Sí? La distribución de Gauss tiene esa propiedad. Entonces la distribución de Gauss tiene formatos de este tipo. ¿Mm? ¿Ven? O sea, la campana, digamos. ¿Sí? Acá, este es el valor que representa la media, la moda y la mediana, que en esta distribución concuerda, es lo mismo. En la distribución de Gauss es 0, pero bueno, aplicado a distintos fenómenos será el valor de la media, lo que es la media. En la distribución matemáticamente se toma 0. Ahora bien, si es una distribución que tiene mucha dispersión, ¿qué formato tendrá? ¿Empinado o aplastado esta distribución? Y más aplastado. Sí, está más Sí, en las puntas exacto. los resultados también hace que esté Así todo es. más al. Sí, exactamente. Si es una distribución de frecuencia eh, dispersa, ¿sí? Va a ser una distribución aplastadita. Si está más concentrada, no, será empinada. Eso se mide con esto, ¿no? Con otro cálculo estadístico que se llama kurtosis. Entonces, las distribuciones tienen valores más concentrados en torno a la media son de kurtosis más alta que los demás. Esto tiene implicancias importantes desde el punto de vista del desempeño de los procesos, ¿no? Porque la expectativa que hay cuando uno tiene un proceso en marcha, eh,
o el desempeño de una máquina es que haya la menor dispersión que se pueda. O sea, cuanto menos dispersión genera, quiere decir que tiene un mejor funcionamiento, ¿sí? Ese proceso, o esa máquina o ese aparato. Ven, no aparecen resultados en las puntas, sino aparecen la mayor cantidad posible de resultados concentrados en la media, en torno a la media. Serían entonces casos de kurtosis más alta y no más chica. ¿Mm? Pero sigamos, vean, y acá hemos calculado la kurtosis de esta, ¿no? Sí, de esta distribución. Vamos a ver entonces, bueno, ya hicimos la desviación, hicimos la comprobación. Aquí vamos a ver si esta distribución nosotros la planteamos, la graficamos de otra manera, ¿no? Entonces, porque ahí teníamos los números sucesivos que se habían ido dando y tal vez nos interese verlo de otra forma. Una forma posible de ver es el histograma, ¿sí? Esto es, ponemos para cada uno de los valores que existen en la distribución qué cantidad de frecuencia tiene, ¿sí? Cuántas veces se da. Era lo que estábamos haciendo acá, ¿no? Estas cuentitas que hicimos acá para contar cada uno de ellos cuántas veces estaba, acá lo ponemos en un gráfico, ¿eh? ¿Sí? Valor 3,1 y así. El 8, que era el valor de moda, tiene 5. ¿Ven? Entonces esto se llama histograma. En el histograma juntamos una cantidad de casos y los mostramos de acuerdo a la frecuencia con que se dan, ¿sí? No interviene el tiempo acá, sino bueno, no interviene, no mostramos la evolución a lo largo del tiempo, de cómo se fueron dando los valores, sino que juntamos los valores en un determinado lapso, en una determinada medida, y vemos cuántos se repiten y lo mostramos. Cuanto más este desempeño se asemeje a una distribución de Gauss, más tendría que tener el formato de la campana. Pero como la realidad de las cosas nos siguen exactamente los modelos, bueno, tenemos en este caso este formato, este histograma, ¿eh? El histograma es una herramienta que se utiliza mucho para mostrar eh, los valores, el desempeño de algún fenómeno o algún proceso o alguna medida que nosotros queremos mostrar. Histograma se llama. Pero vamos a ver, meternos en los gráficos de control, ¿no? Y acá hay uno, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver qué significa esto que son los gráficos de control. ¿Mm? Nosotros en el gráfico de control lo que mostramos es el valor a lo largo del tiempo del desempeño de un proceso, una medida, una performance, la cantidad de errores que se van generando con cada corrida del proceso, con cada día. Ponemos tiempo y ponemos valores. En el eje de las X vamos a poner casos a lo largo del tiempo y en el eje de las Y los valores. Si ustedes se fijan, van a ver que, por ejemplo, el 1, caso 1 tiene un valor 8, el 2, 8, el 3, 8, que debe ser de acuerdo a cómo están puestos acá, ¿ven? 1, 8, 2, 8, 3, 8. El cuarto, 10. Está puesto acá en el gráfico de control, ¿sí? Son estos puntitos azules, ¿sí? Que se dan a lo largo de esta distribución. Esto puede ser la performance de un equipo en un periodo que se está midiendo. Las líneas que aparecen acá eh, significan lo siguiente. Esta naranja es el valor medio, ¿sí? Es el valor medio, que la media es
7 y pico era el valor medio, ¿no? Media 7,21. Y tenemos que interpretar qué significan las dos líneas, que es muy importante para un gráfico de control, que están una por arriba y otra por abajo, que se llaman límite de control superior y límite de control inferior. La idea de esto es establecerle al gráfico los límites que deberían respetarse si el proceso está funcionando en condiciones de estabilidad. Tal como dijimos en la reunión anterior, si todos los valores se encuentran dentro de estos límites, quiere decir que el proceso, la medida, la máquina, la performance que estamos midiendo está, es estable. Las variaciones que se dan allí son de tipo común, responden al azar y no son variaciones especiales que nos exijan investigar las causas o encontrar qué fenómeno las ha producido. Si nos salimos de los límites, sí, pero si estamos dentro de los límites, podemos decir que el desempeño está bajo control estadístico. El desempeño del proceso está bajo control estadístico. Ahora, ¿cómo fijo los límites y qué significan esos límites? Bueno, el límite está puesto acá, ¿ven? Control, límite de control superior y límite de control inferior, ¿no? ¿Qué es, por ejemplo, qué es esta? Bueno, acá lo que hemos hecho es, el límite de control superior es el valor de la media, la celda de 4, más la desviación estándar, que es la celda de 4 multiplicado por 3. Es decir, que hemos tomado 3 desviaciones estándar. ¿Y qué les parece que puede significar que nosotros tomamos 3 desviaciones estándar para fijar ese límite de control superior? Tolerancia, ¿Cómo? que como lo que tolerarías de que se desvíe. Mm. ¿Cuánto estás dispuesto a que se desvíe por ahí? Algo así. Pero es a ver, creo que tengo un gráfico acá para que lo podamos interpretar bien. Nosotros estamos tratando de encontrar la representación en forma estadística y volcarla al gráfico de control del desempeño de por ejemplo, un proceso, ¿no? Entonces, decimos que ese proceso eh, funciona o está reflejado a través de una distribución normal, tenemos calculada la media, tenemos calculado el desvío estándar, pero queremos saber cuáles son los valores, ¿sí?, que entrarían dentro de ciertos límites para comprobar con una cierta probabilidad de que las mediciones que estamos tomando corresponden a un proceso de esas características. Bueno, esto parece un trabalenguas, ¿no? Pero lo que pensémoslo nuevamente. Fíjense ustedes acá lo que está indicado, ¿no? Acá está puesto la media menos una desviación, la media menos 2 desviaciones, la media menos 3 desviaciones para cada lado, ¿sí? Son límites. Fijar el límite en cada una de estas medidas, bueno, es una posibilidad, ¿sí? Pongo el límite superior, 2 desviaciones estándar, o 3 desviaciones estándar, o una desviación estándar. Lo que me va a significar es que con ese límite si los valores que encuentro caen dentro de esos límites, tengo probabilidad de que las medidas de ese proceso tengan una determinada probabilidad de corresponderse a las medidas de la población que estoy tratando de medir. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en las distribuciones nosotros ponemos todos los casos que se encuentran, ¿sí? Entonces, si yo voy a poner 3 desviaciones estándar,
es muy poco probable que me caiga afuera, ¿sí? Casi seguro que lo que estoy midiendo va a estar cayendo dentro de la distribución, ¿sí? O sea, me va a coincidir. Los valores que estoy considerando son representativos de ese proceso que estoy midiendo. Pero esto de considerar, y generalmente se mide en porcentaje, ¿no? 3 desviaciones estándar, por ejemplo, va a corresponder a 99,5% de probabilidad del nivel de confianza, ¿sí? Es decir, fijando los límites en esas puntas, eh, voy a obtener el 99% de los casos coincidiendo con eso, ¿sí? Si el proceso funciona en condiciones normales. ¿Ven? Ese es el sentido del límite. Ampliar el límite de control no significa mejorar el proceso. En realidad nosotros no hacemos nada sobre el proceso es como es, ¿sí? La máquina se desempeña como se desempeña. Nosotros lo que estamos tratando es de ver la herramienta estadística que vamos a usar para medir su desempeño. Entonces, si le agrando los límites, bueno, reduzco la probabilidad de que algún valor me caiga fuera. Entonces, de todos los valores adentro me van a confirmar que el proceso está funcionando dentro de los límites. Pero los límites son muy amplios, ¿sí? Porque estoy tomando 3 desviaciones estándar. Entonces, aumentando la cantidad de desviaciones estándar que considero, eh, mejoro el estimador estadístico, ¿sí? Es más probable que lo que estoy midiendo corresponda a la población que quiero controlar. Pero no mejoro el proceso. La mejora del proceso se tiene que traducir a través de una reducción de la desviación. Si yo quiero mejorar un proceso, no tengo que atacar la medida, ¿sí? No tengo que aumentarle los límites, sino lo que tengo que hacer, o bajarle los límites, pues sino lo que tengo que hacer es reducir las desviaciones. Entonces, lograr que el proceso tenga una performance con menos desviaciones. En consecuencia, cuando hago eso, los límites bajan, se acercan al centro, ¿no? Porque ven que acá estoy haciendo el límite de control superior, ¿sí? Es, como les decía, la media más eh, la desviación estándar multiplicado por 3. Si yo quiero que este valor converja más acerca de la media, bueno, podría corregir esto, ¿sí? Pero si en lugar de 3 pongo 2 acá, lo que hago es darle menos confiabilidad a mi estimación estadística. No cambio nada del proceso. Pero si lo que quiero es mejorar el proceso, lo que tengo que lograr es que L4 sea más bajo. O sea, que la desviación estándar sea menor, ¿sí? Esto lo conseguiré si mejoro el proceso, tomo muestras y compruebo que se verifica ese fenómeno. ¿Mm? Esto es sutil, bastante sutil, pero es importante de entender. No sé si lo logré explicar. El control inferior está del otro lado, ¿no? De la media, ¿no? Por eso está menos L4 por 3. Bueno, entonces ya ustedes saben qué significa la desviación estándar, sabe cuánto vale estadísticamente considerar una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar. Después vamos a ver en otra reunión Six Sigma, o sea, 6 desviaciones estándar, porque la desviación estándar se representa con la letra sigma del alfabeto griego. ¿Mm? Bueno, y puesto con esos límites de control, ¿no? Acá está el límite de control superior, es la gris, la amarilla es la del control inferior, y como ven, todos los valores que se han obtenido caen dentro de los límites. Entonces nosotros lo que podemos decir es que dada la performance de este proceso o de este equipo, los valores que se obtienen caen dentro de los límites, en consecuencia está en una condición de equilibrio, ¿sí? Cualquiera de estas variaciones que se produce con respecto a la media es producto de azar y no de alguna causa especial. ¿Recuerdan cuando dijimos causas comunes y causas especiales?
Mm. Si nos fuéramos por acá arriba, no, ahí ya tendríamos que investigar qué pasó con un valor que, por ejemplo, se disparó y se fue a 17. Vamos a ver, acá tienen otra medida más. ¿Sí? Bueno, ven acá, como les decía, ven, hay dos distribuciones, presentadas dos distribuciones normales. ¿Ven? En una distribución normal, con un desvío estándar, cubro el 68,3% de los casos posibles, que es lo que está naranjita acá. Con dos desviaciones estándar, cubro el 95,5%. ¿Mm? Entonces me queda por afuera un 4,5%. Con tres desviaciones estándar, cubro el 99,7% de los casos. Y entonces lo que me queda afuera es muy poquito. Con seis desviaciones estándar es casi insignificante. O sea, ya mi nivel de confianza es tan alto que prácticamente estoy en una situación de certeza. Pero insisto, estas son medidas estadísticas para ponderar o analizar los valores que estoy teniendo con respecto al desempeño esperado de un determinado proceso o de una cierta maquinaria. Le expliqué lo de la curtosis. ¿Mm? Esta tiene curtosis con un signo negativo, creo que tenía el cálculo. Sí, entonces tiene curtosis alta. ¿Mm? Después tenemos también otra medida que es la de asimetría, ¿sí? Que la medida de asimetría es para medir la diferencia en el formato que tiene las curvas respecto de la normal. ¿Ven? Entonces, si están volcadas hacia un lugar, es asimetría negativa. Si son simétricas, o sea, mitad de un lado y mitad del otro, es esta. Y asimetría positiva es cuando te está volcando para el otro lado. ¿Mm? Son medidas estadísticas para ver de qué manera una función, una distribución, se adecua o no a la campana de Gauss, ¿no? A la distribución de Gauss. Bueno, ¿logramos más o menos pescar esto? No me dicen nada. Vamos a tratar de ver ahora el librito, ¿eh? El librito que estábamos comentando. Y acá tienen varias de estas herramientas que estamos viendo y empieza con las planillas y gráficos de control. ¿Mm? Que ven aplica la lógica que les acabamos de decir, ¿no? El primero que presentamos acá es el que está llamado acá gráfico de tipo R y es el que se verifica en aquellas distribuciones donde los valores que- que conforman la distribución se van distribuyendo a lo largo de la distribución con valores diferentes y que tienen distintas medidas respecto a la media, ¿no? Esto, bueno, parece que no he dicho nada, pero lo que tenemos que hacer es distinguirlo, esta función, este gráfico R, que sigue la distribución de Gauss, ¿eh? Donde como ven tenían el valor de la media era 7,21, después tenían un caso a 7, otro caso a 6, otro caso a 5 y así. Es una distribución de Gauss que nos sirve para
medir muchos fenómenos. En el ejemplo que tenemos acá en el libro, está puesto el control del peso neto en el proceso de envasado de paquetes de yerba 1 kilo. ¿Ven? Una máquina envasa paquetes de yerba, tiene que ponerle 1 kilo a cada paquete, pero la performance de la máquina puede generar desvíos porque no es 100% precisa, y nosotros tenemos aquí un valor consignado de tolerancia de 5 gramos. Entonces, esto es una forma de ver una distribución. Es la distribución normal aplicada a este tipo de características de los procesos. Pero después, y ahora vamos a explicar enseguida cómo trabajamos con esto, pero después hay otra distribución también muy utilizada, ¿sí? Que es para aquellos casos que llamamos aquí en el libro gráficos de control de tipo R, en lugar de P de tipo R, y para estos casos, lo que se utiliza es otra distribución estadística muy importante, que es la distribución binomial. No sé si la recuerdo. Binomial, distribución binomial. Bueno, la particularidad que tiene la distribución binomial es que los valores son eh, dos nomás, ¿sí? Pueden ser dos valores. Eh, Acá lo hemos puesto como P, ponele P y Q. Solamente se pueden obtener ese tipo de valores. Son para medir variables que tienen un funcionamiento, un desempeño dicotómico. Por ejemplo, acepto o rechazo, pasa o no pasa, cumple o no cumple. No hay una gama de cumplió un 90%, 95%. No. Con las notas, aprobó o desaprobó, pero no pudo sacar 1, 2, 3, 4, 5 y así. ¿Ven? Es otra forma de expresar los fenómenos. Responde esta función para cierto tipo de fenómenos, y los cálculos se hacen de una manera distinta. ¿Eh? Entonces, estos son los dos más comunes. Después también se utiliza para algunas situaciones la distribución de Poisson, que la mencionaremos más adelante. Pero vamos a concentrarnos en estos dos tipos de gráficos, ¿sí? Donde que utilizan la binomial se llama control por atributos, y el otro, que veíamos antes, es el gráfico de control por desenvolvimiento. Uno de atributos, desenvolvimiento, otro atributo. ¿Mm? Una forma de denominarlos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo está planteado esto. Hemos hablado de un límite de control inferior y superior, ¿no? Donde tenemos eh, X es la media más la distribución estándar, ¿sí? Perdón, la desviación estándar, disculpen, la desviación estándar por Z, esto es poner 3, 2 o una desviación estándar, y el inferior, lo mismo, pero con este signo negativo. ¿Mm? X es la media si trabajamos en muestras, la media de las medias de las muestras. Z, como les dije, es el número de las desviaciones estándar para una distribución normal. Y esto es lo que les dije antes. Considerar dos zetas equivale al 95,5% del nivel de confianza, o sea, muy poquitos los casos que van a quedar afuera, y tres desviaciones estándar corresponde al 99,7% de nivel de confianza. ¿Mm? Sigma de X es la desviación estándar de las muestras. Entonces nosotros tenemos acá, por teorema central del límite, el valor de convergencia hacia la media y hacia la, eh, la desviación de X, ¿no? Dividida en acá raíz cuadrada de n, no de n-1, sino de n.
Porque esta es la de la población y n es el tamaño de la muestra. Bueno, esto la fórmula que antes lo vimos en el ejemplo numérico del Excel. Veamos un poco empíricamente cómo lo usamos. Entonces te dicen, vamos a controlar el proceso de la máquina que empaqueta yerba de 1 kilo. Los estándares que se deben cumplir son los siguientes. La media que debe obtenerse de 1 kilo es lo que se espera de la máquina y se acepta un desvío estándar tolerado de 5 gramos. Te puede llenar 5 gramos más, 5 gramos más, 5 gramos menos. Se toman muestras de la población y se realiza el gráfico de control de acuerdo con las muestras que se han tomado. Bueno, y aquí están los cálculos. Tamaño de las muestras 10, media de la población 1, desvío estándar de la población es medio por ciento, que estábamos diciendo. El cálculo del límite del control superior y del límite de control inferior. Bueno, con los cálculos que ustedes tienen, acá están puestos los valores que se han obtenido para cada medición diaria, ¿sí? Y acá lo hemos graficado. ¿Sí? ¿Ven? 1 sería la línea de la media, el límite de control superior que está calculado acá, 1.003, el inferior 0.997. Y como ven, los valores hallados para cada día en las mediciones diarias da que todos caen dentro de los límites de control, entonces podríamos decir que este proceso es estable. ¿Ven? Parecido, pero no igual, es aplicar la función binomial, ¿no? Donde la cuestión que tenemos aquí es que la distribución, ¿sí? En una función, perdón, la distribución, la desviación, disculpen, la tengo con eso. La desviación en el caso de la distribución normal se obtiene con esta fórmula, ¿no? La raíz cuadrada de p por 1 menos p dividido n. P por 1 menos p. ¿Sí? Ven, recuerdan, los valores podían ser dos, esto es dicotómico. ¿Pasa o no pasa? ¿Sí? La suma de los que pasan y los que no pasan da 1, ¿sí? Entonces, no pasa va a ser 1 menos lo que pasa, ¿sí? Por eso está puesto acá P por 1 menos P. Esta es la fórmula para calcular la desviación estándar. En los libros de estadística está demostrado esto, ¿no? Cómo se calcula. Y un detalle aquí importante es que para el valor que da eh, la mayor desviación en la binomial es aquel en cual la P es igual a la Q y en consecuencia es 0,5. ¿Mm? ¿Sí? Cualquier cualquier otro valor da una desviación menor. Lo pueden probar, ¿no? ¿Sí? 0,5 por 0,5, ¿cuánto da? 0,25. ¿Sí? 0,1 por 0,9, 0,09. ¿Ven? El valor más alto es cuando P y Q son la mitad. Están en 0,5.
Esto tiene algunas implicancias para otros cálculos estadísticos que vamos a ver más adelante. Entonces acá lo que se está midiendo es errores en la facturación. ¿Mm? Entonces dice que se está tratando de controlar un proceso de facturación mediante la detección de errores en determinados atributos. Se toman muestras de 20 facturas diarias y se analizan 4 posibles errores: cantidades, precios, datos del cliente, condiciones de pago. Se efectúan controles durante 20 días y solicita generar un gráfico de control P por atributo con límite inferior y superior y que se anoten los valores hallados. Bueno, el cálculo, ¿sí?, lo hacemos con estos datos: ¿ven? 16 errores con respecto a 400 mediciones. ¿Mm? Y aplicamos las fórmulas, digamos, para hallar estos valores. ¿Ven? P por 1 menos P, ¿sí? P es puntos 0,4. Entonces aquí voy a estar multiplicando P punto 0,4 por punto 96. Y así voy calculando los valores, hallo los valores de los límites de control superior inferior. Hay una particularidad: entonces el límite de control inferior estaría con un número negativo, en ese caso es 0, control inferior. Vuelco aquí las situaciones que se han producido, ¿sí?, durante los días que se han tomado de muestras. ¿Mm? Y después calculo el límite de control inferior viene 0, el límite de control superior es 12,76%, 0,1276. Y si lo muestro después todo en un gráfico de control, bueno, voy a ver que de todos los valores cayeron debajo de los 12 y pico, ¿no? Todos los errores que se fueron registrando en las muestras de cada día, en las mediciones que se tomaron, cayeron por debajo. ¿Mm? Bueno, esta es la técnica entonces para trabajar con uno y otro caso, con una distribución de Gauss y el otro con la binomial. Es para medir fenómenos diferentes. Si vamos a medir la performance de un proceso que puede obtener eh, valores que no son discretos, sino que se muestran a través de un continuo, algunos con más frecuencia que otros, utilizamos la distribución de Gauss. Si son dicotómicos, sí o no, utilizamos la distribución normal. ¿Eh? Perdón, la binomial. La primera es la normal, el segundo caso es la binomial. Bueno, bueno, esto es todo teórico, pero algo, digamos, algo de práctica hay acá, como pueden ver, ¿no? Ahora vamos a ver un caso más, ¿sí? Y en el, este, en el libro vean ustedes que acá a continuación aparece una explicación también de histograma, que lo acabamos de ver, ¿sí? Acá ustedes lo pueden leer, ¿no? Vean ustedes este ejemplo, histograma, ¿no? Ejemplo: frecuencia de tiempo que insume la realización de una operación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, estamos tratando de ver es, bueno, cómo se distribuye esto y si se parece o no se parece a una distribución estándar, una normal, una distribución normal. Ven escala de tiempo en minutos y casos que se han obtenido para cada eh, rango de minutos. ¿Mm? Es decir, se hicieron mediciones y para ejecutar las operaciones en menos de
hasta medio segundo hubo 11 casos, hasta o sea, entre medio y un minuto hubo 17, y así. ¿Mm? Este es hasta 1,5, hasta 2 minutos, ¿no? 2,5, 3. Bueno, se vio cuántos casos hay. ¿Mm? Y tratamos de hacer un ajuste a la distribución normal, y entonces lo que se habría obtenido si esto fuera una distribución normal sería esta distribución de casos. ¿Ven? Se parece, no es igual, porque la realidad no siempre va a seguir, no va a seguir exactamente una distribución matemática. ¿Mm? Pero como ven es bastante parecido. Acá está puesto en el gráfico del histograma. Bueno, ya vimos antes, pero acá hay otro ejemplo de histograma. Después ustedes tienen también para ver el diagrama de Pareto. ¿Mm? El diagrama de Pareto busca mostrar para cada situación que estamos analizando la cantidad de casos que se verifican. ¿Sí? Es de alguna manera como un histograma. ¿Sí? Y la particularidad que tiene es que se van acumulando, ¿sí?, los valores que se obtienen. En definitiva, busca de alguna manera confirmar si ese axioma de Pareto, ¿sí?, de que el 20% de las situaciones explican el 80% de los resultados, se confirma. ¿Eh? Por ejemplo, en ventas, ¿no? Solemos decir, el 20% de los clientes, de nuestros clientes, te generan el 80% de las ventas, ¿no? Como que hubiera una concentración en unos pocos para obtener los valores más altos. Bueno, acá en este ejemplo sí, ¿no? Se cumple eso, pero bueno, quizás está ideado a propósito, pero es frecuente que se den estas situaciones, como predice Pareto. ¿Ven? Hay causas de rechazo de prendas y cantidad de casos que fueron rechazados por este tipo de fallas, ¿no? Entonces son distintos tipos de fallas y qué distribución de frecuencia tienen. ¿Ven? En el diagrama de Pareto, puesto de esta manera, este explica el 80% de los casos. ¿Mm? ¿Sí? Este factor fallas en la tela explica el 80% de los casos. Bueno, es otra forma, otra herramienta para analizar determinados fenómenos. Diagrama de causa-efecto o diagrama de pez o de Ishikawa. Se le llama espina de pez porque porque Ishikawa lo hizo con este formato. ¿Ven? Ustedes acá de alguna manera pueden ver las espinas de un pez, ¿no? Las rayas que convergen al medio y con una pendiente, ¿no?, hacia adelante. Es una técnica que ideó Ishikawa para explicar fenómenos. Con algún valor estadístico está este análisis de dispersión y corrección, no, es correlación, está mal puesto ahí el término, es de correlación. ¿Sí? Nosotros lo que tratamos de buscar con esto es si los fenómenos que encontramos se ajustan o no a una determinada función. ¿Mm? Y este análisis, este título está mal, lo voy a corregir, es de regresión y correlación. ¿Mm? La técnica estadística que se utiliza aquí es tratar de ver la performance de, como les decía, un proceso, si ajustan o no a alguna función. Lo más frecuente es ajustar a una función lineal, entonces ver qué correlación hay con respecto a una función lineal con el método de la regresión, ¿sí? Es decir, se calculan cómo sería la función lineal y si hay
correlación con respecto a esa función lineal. Vean ustedes este ejemplo, ¿no? Acá dice, ¿existe relación entre la capacitación en seguridad en el trabajo y el número de accidentes? Bueno, y lo que se ha observado en la planta 1, que se hizo esta capacitación en 5 departamentos de esta cantidad de horas y este fue el número de accidentes, ¿no? Ustedes pueden agarrar y anotar después en un gráfico para cantidad de horas qué cantidad de accidentes hay, ¿no? Y en realidad no son valores unidos, ¿sí? Son estos valores que se han obtenido acá, porque para 50, en los casos de 50 horas de capacitación en ese departamento hubo 5 accidentes, acá hubo 4, cuando se hicieron 100 horas, en este otro de 150 horas hubo 3 y en este otro 2 y en acá uno solo. Bueno, acá enseguida, si ustedes sacan la línea y ven esos puntos, ven una línea, ¿no? Y bueno, eso quiere decir que acá hubo una correlación perfecta. ¿Ven? El R cuadrado es 1, ¿sí? Hay una regresión perfecta, ¿sí? Calculados esto por el ajuste a una función lineal. Y esta es la función que corresponde a esta función lineal. Esto es un análisis que se hace principalmente para tratar de probar si hay relaciones de causalidad entre unos fenómenos y otros, ¿sí? Que uno causa al otro. Acá lo que estábamos tratando de probar es que si hay mayor cantidad de horas de capacitación, la cantidad de accidentes va a ser menores, ¿no? Que es algo importante, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo que muestra que el ajuste a la función lineal, a esta función lineal, fue perfecto. ¿Mm? Entonces sirve para eso hacer este análisis, ¿sí? Pero vean lo que pasa en la planta 2, ¿no? Donde tenemos esto, ¿no? Hubo también 5 departamentos, en unos se hicieron 50 horas, 100, tantas horas. Y esta fue la cantidad de accidentes que se registraron. ¿Ven? Los valores, ¿sí? Son medio raros, ¿sí? En consecuencia, si estos valores ustedes lo tratan de llevar, de hacer la correlación con respecto a una función lineal, van a ver que el índice de regresión es muy bajito. ¿Mm? ¿Por qué? Porque son dispersos. Entonces, parecería que en este caso, en la planta 2, las horas de capacitación no explican adecuadamente la cantidad de accidentes. En cualquier libro de estadística que ustedes agarren, van a ver innumerable cantidad de casos de, de correlación con explicaciones absurdas. Las funciones tienen, haces el análisis de regresión y muestran correlación, pero por ahí son fenómenos absurdos que no tienen uno nada que ver con otro, pero matemáticamente dieron esa relación. Siempre todo esto requiere un análisis complementario, no solamente quedarse con los números o que justo encontramos dos variables que tienen correlación y entonces intentamos explicar que hay una relación de causalidad. Puede haber correlación entre dos variables, pero no quiere decir que una cause a la otra. Bueno, ahí nos extendimos un poquito acá con esto. Vamos a volver eh, a lo que tenemos, al otro Excel que tenemos. Mm. Sí, acá estamos de vuelta. Acá. Y acá tienen esto que dice ejemplo, ¿no? Acá está puesto un ejemplo. Entonces, este ejemplo lo hemos sacado de un libro, directamente de un libro que se refiere a control estadístico de la calidad de Six Sigma. Bueno, lo que hemos puesto acá es tratar de calcular los valores, ¿sí? Sobre un ejemplo que está puesto aquí, ¿eh? ¿Ven? Es un proceso de producción
se llama puntería, bueno, esto porque es una traducción mexicana, ¿no? Este extremo sería eh, para motor, eh, y se dice que, y se tiene que el diámetro exterior tiene que ser de 0,02 metros, es decir, de 2 centímetros, y hay una tolerancia eh, de más o menos 25 milímetros. Eh, Se hacen mediciones, ¿sí? Y se trata de analizar qué sucede con el desempeño de esas mediciones, eh, y tratar de comprobar si esto está siguiendo o no algún desenvolvimiento de acuerdo a la tolerancia esperada. ¿Eh? Entonces, hemos hecho este cálculo aquí, restarle los 20.000 milímetros para que el valor nominal sea cero, y medimos la tolerancia como más menos 25. Mm. Se mide en el desempeño de la fabricación de estas partes, estos componentes de un motor, y se toma una muestra y los datos de la muestra aparecen aquí volcados. ¿Eh? Como el valor medio esperado es cero, ¿sí? Por esto que he hecho, ¿no? Que al diámetro real le resté 20.000 para trabajar con el cero, ¿no? Que la media sea cero, tenemos valores para un lado y para el otro dentro de esta tabla. Y lo que nosotros hacemos después es operar con la tabla. ¿Eh? Lo mismo que está puesto acá arriba en el librito, lo hemos puesto acá, casos, ¿sí? En la tabla. ¿Mm? Bueno, hemos sacado promedio, ¿sí? ¿Ven? Promedio de todos los valores que están en esta matriz. ¿Ven? Todos ellos. Hemos sacado la mediana, ¿sí? De todo este conjunto de datos también, el valor modal de este conjunto de datos, el desvío estándar, ¿eh? Considerando que esto es una muestra, ¿ven? Por eso desvío estándar de la muestra. Le hemos calculado coeficiente de asimetría, coeficiente de kurtosis. Hemos calculado cuántos serían dos desvíos estándar o tres desvíos estándar, que multiplicar este valor por 2 o por 3. Hemos hecho aquí eh, un histograma, ¿m? Agrupados por rango. ¿Eh? Hay 150 mediciones, ¿no? Entonces hemos tomado los valores, por ejemplo, de menos 35 a menos 30, hubo un solo caso. ¿Mm? A ver si lo encontramos. Bueno, acá está con una fórmula para contar si se reúnen esos requisitos, pero nosotros lo podemos buscar, ¿no? Tendría que haber uno solo. ¿Eh? La primera columna no hay ninguno, la segunda no hay ninguno, la tercera no hay ninguno, cuarta no hay ninguno, quinta no hay ninguno. Esta. Ven, acá hay 33. El 33 es el único que cae dentro de este nivel, menos 33, entre menos 30 y menos 35. Es este. Bueno, y así, con estas formulitas que esto lo hicimos para maniobrar con graficarlo después, ¿no? Para facilitarnos el gráfico, que no hay ninguna fórmula estadística en particular. Estamos agrupando datos para tratar después de mostrar este histograma. ¿Eh? ¿Ven? Este es el formato del desempeño y los valores hallados por las características de este resultado de la producción, ¿no? De diámetro
de estas piezas. Bueno, entonces aquí, ¿qué seguimos haciendo después? ¿No? Entonces nosotros podemos tratar de hallar eh, los intervalos. ¿No? Entonces dice, si la función arranca desde infinito a la izquierda, ¿no? ¿Qué querrá decir que arranque de infinito a la izquierda? Bueno, que en el extremo es infinito, digamos, ¿no? Por eso, propio de las características de las distribuciones. ¿Eh? Eso quiere decir. Pero a nosotros nos interesa ver esto, ¿no? Una desviación estándar, ¿sí? Vamos a tener acá calculado la desviación estándar. Hemos utilizado el Excel, ¿no? Para tratar de ver lo que vale la distribución normal que está contenida en esa distribución estándar, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho aquí es tomar los valores de la distribución normal. ¿Mm? 0,84. ¿Recuerdan cuando nosotros contábamos en el otro gráfico que veíamos acá? A ver, ¿dónde estaba? Bueno, ¿por qué dirá 0,84? Parecería que tiene que dar otro valor, ¿no? Y la cola izquierda 0,15. ¿Por qué pasará esto? ¿Ven? Si yo multiplico por 2 esto que es una cola izquierda, y suponiendo que voy a considerar la otra cola también, me da 31,7. Y 31,7 más 68,3, ¿qué me da? 1. Hay un puchito de más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Acá estamos mostrando una distribución normal que tiene dos colas, para un lado y para el otro. En el ejemplo que estamos viendo, eh, la desviación de uno de los lados no nos preocupa porque significa en este problema mayor exactitud. ¿Sí? No nos interesa. Por eso estoy tomando un solo lado de la cola. ¿Sí? Bueno, esto es cuando hay una sola cola. Acá a nivel de confianza con las dos colas truncas, ¿no? Que sería como el otro caso. ¿Sí? Bueno, y estos valores, entonces, me dice que
el valor de más menos 25 se encuentra entre 2 y 3 desviaciones estándar. ¿Sí? ¿Por qué es así? Porque yo he calculado los valores que corresponden a dos desviaciones estándar, están acá, 21 y 31, y en consecuencia ese valor de tolerancia de más menos 25 lo estaría encontrando entre dos desviaciones estándar y tres desviaciones estándar, ¿no? ¿Qué conclusión puedo sacar a raíz de esto, ¿no? Que estoy mostrando acá? Que no tengo una seguridad del 99%, ¿no? La que te da tres desviaciones estándar, de que el desempeño de este proceso se ajusta a, a estos valores. ¿Ven? El proceso no logra generar piezas que en un 99,73% de los casos se encuentren dentro de la tolerancia establecida. ¿Eh? ¿Por qué? Porque justamente el valor este de la tolerancia más menos 25 nos estaría quedando entre 21, que tiene la medición de este proceso que hemos hecho a través de la muestra, y 31, ¿sí? Que es el otro, es el cálculo con tres desviaciones estándar. En consecuencia, bueno, yo no tengo la posibilidad de afirmar que el proceso tiene, esta medición responde a esas características esperadas de un nivel de confianza para este proceso. Es decir, o tengo que aumentar la tolerancia para poder afirmar que está dentro de las tres desviaciones, la tolerancia para este tipo de trabajos, o tengo que reducir la desviación y en consecuencia obtener otros valores al correr nuevamente los procesos de producción. Sí, por supuesto que vamos a mandar el link. Bueno, creo que debemos estar probablemente bastante confundidos. Lo importante acá es que ustedes vean las formulitas que hemos puesto, ¿sí? Y que entendamos lo que estamos tratando de hacer. Eso es lo más importante. Nosotros estamos tratando de medir el desempeño de procesos o la performance de una maquinaria, como estábamos viendo, y comprobar de qué forma responden a una característica, a una especificación, ¿sí? La medida que tomamos, ¿sí? Va a comprender con una probabilidad mayor al proceso que estamos tratando de medir si nosotros le agrandamos los límites. ¿Ven? Si los ponemos más afuera, eh, le aumentamos el nivel de confianza de que esa medida es correcta, pero tal vez nos pasamos de la tolerancia. Si nosotros acá estamos diciendo, yo quiero una medición que me dé un 99,5% por ciento de nivel de confianza, tendría que estar acá, ¿sí? ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Si me pongo acá, me quedé por afuera de la tolerancia, porque la tolerancia es de la 0,25. ¿Ven? Entonces, yo no estoy demostrando con ese nivel de confianza que este proceso va a poder responder a la tolerancia de 0,25. Por eso la simulación que está puesto acá. Si dice, si este valor de más o menos 25, ¿a qué nivel de confianza corresponde en este proceso? Bueno, acá están hechos los cálculos, ¿sí? Y ese valor corresponde a un nivel de confianza de 97,9. Parecería bastante alto, ¿sí? Este nivel de tolerancia, pero no es lo que estábamos obteniendo aquí, ¿sí? Lo que queremos, ¿no?
que es este, 99,8. ¿Sí? Ahora, si decimos que, viéndolo de otra manera, si admitimos que la tolerancia es de más o menos 25 y esto tiene que corresponder a un nivel de confianza de 3 desviaciones estándar, ¿cuál es el desvío estándar que tendría que tener este proceso? O sea, ¿cómo tendría que mejorar este proceso para que se cumpla con esto de que tenga esa tolerancia y ese valor nos lo represente el 99,8% de los casos, con ese nivel de confianza? Bueno, y en ese caso, ven, el desvío estándar tiene que pasar de 10 a 8,33. De 10 y pico, ¿no? Quedaba acá. 10,5 tiene que pasar 8,33, que es la incógnita en este caso. Ven, ustedes pueden revisar después las fórmulas, pero lo que estamos diciendo es el desempeño que estamos viendo de nuestro proceso no tiene el nivel de confianza suficiente para decir que cumple con la regla de la tolerancia del más menos 25. Si yo considero que tengo que seguir esa tolerancia de más menos 25 y asignarle un nivel de confianza de 3 desviaciones estándar, bueno, ¿cuánto tendrá que ser esa desviación estándar? Tendrá que ser 8,33. Entonces yo tendría que lograr cambios en el proceso para que después las mediciones que haga de su desempeño me empiecen a arrojar un desvío estándar de 8,33 y no de 10,5 como estaba hasta ahora. Bueno, les invito a que lo vean un poquito, ¿sí? Y, y repensarlo un poco. Y ya que ustedes lo van a hacer esto, lo van a analizar y lo van a madurar un poquito estas ideas, les comparto este concepto, ¿no? Que es importante. Es este de capacidad del proceso. ¿Mm? Entonces, la capacidad del proceso es una medida que nosotros podemos sacar digamos, de cualquier proceso que queramos controlar, donde nosotros hacemos un cociente entre el límite tolerancia superior, ¿sí? Menos la tolerancia inferior, es la diferencia, ¿no? De un lado y del otro, eh, dividido 6 desviaciones estándar, ¿sí? 6 desviaciones estándar te da un nivel de confianza altísimo, porque recién estábamos considerando 3, 6 es más que eso. Que esto nos dé mayor que 1, ¿sí? ¿Qué nos está queriendo decir? Si este cociente nos da mayor a 1, ¿qué querrá significar? ¿Qué les parece? Que la resta de tolerancia superior e inferior es mayor a 6 desvíos estándar, sería. O sea que, Claro, sí, que la diferencia, ¿no? ¿Sí? Es sí, lo que te sí. tolera, ¿sí? O sea, entre uno y otro, ¿sí? La tolerancia que tenés, ¿sí? Es superior a 6 desviaciones estándar. O sea que casi con certeza el desempeño de tu proceso va a caer O dentro de sea la que casi tolerancia. Entonces no vas a tener ningún problema. sería que casi que todos los puntos o que el 6 desvíos estándar, todas esas cantidades de puntos están adentro de tolerancia, sería. Exactamente, exactamente. Y si no ocurre de esta manera, y si es menos de uno, lo que quiere decir es que tenés la desviación estándar que estás teniendo, es 6 desviaciones estándar es mayor que la tolerancia que tenés admitida, entonces es probable que te quedes afuera de la tolerancia, que tengas problemas porque no cumplís con la tolerancia especificada. Entonces, por eso se llama capacidad del proceso. Si da más de uno, quiere decir que el proceso es capaz de cumplir con el requerimiento que se le ha impuesto, se le ha establecido.
Si es menos de 1, no. Bueno, es otro Después concepto con esto también. también está, o sea, CP, o sea, capacidad de proceso va de la mano también de CPK. Eso lo he visto en bastantes lugares. Sí, O sea, lo vemos. así es. No me acuerdo bien la fórmula del CPK, pero sí. Bueno, la revisamos para la próxima. Sí, pero ya son muy productivos, son muy de líneas productivas. Sí. O Bueno, sea, pero todo me acuerdo esto, que tenemos un análisis de CP y CPK para herramientas. claro, Nosotros tenemos para herramientas, no sé, algún que otro instrumento de medición o que sí, se hacen controles, no hay duda. Vos pero no recuerdo. en tu trabajo esto está en todo, digamos, ¿no? Estas son cuestiones Sí, que sí, 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 sí. aplican en todo lo que vos haces, ¿no? En el laboratorio. Ujú. Menos a la parte de línea de producción, o sea, la que no se le hace tanto estudio porque se le hace más a las líneas que son robotizadas. Acá hay una línea bastante manual, entonces al ser manual como que el desvío es bastante Se tolera más el y desvío cuando al robot se le exige más, está bien. Sí, sí. sí, 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 sí. Sí, esas cosas. Bueno, muy bien. Les pido que lo miren, el ejemplo, cómo está construido, qué es lo que estamos mostrando, qué es lo que significa caer dentro de 3 desviaciones o 2 desviaciones, qué impacto se produce si lo que cambiamos es la desviación, ¿no? Es muy importante la relación que hay entre los niveles de confianza, la desviación, para entender esto. ¿Mm? Aumentar el nivel de confianza, no mejoramos los procesos, ¿sí? Lo que hacemos es aumentarle la confiabilidad al indicador estadístico, pero no cambiar el proceso. Para demostrar que se ha mejorado el proceso, lo que hay que lograr es reducir la desviación, digamos, como corolario de lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, disculpen si fue un poquito agobiante. Eh, Les pido que le den una mirada. Los números estos ya los tienen. Este Excel estaba subido el otro día y yo les voy a subir la reunión de hoy. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Bueno, chicos, que anden bien. Nos vemos. Nos vemos.